Audiolibros y más presenta El Gran Gatsby, un libro escrito por Francis Scott Fitzgerald. Capítulo 4. El domingo por la mañana, mientras las campanas de las iglesias repicaban en las poblaciones costeras, los huéspedes de la noche anterior regresaron a casa de Gatsby y se contoneaban risueños en su jardín. «Es un contrabandista de licores», decían las señoras jóvenes, moviéndose todo el tiempo entre sus cócteles y flores. «Una vez asesinó a un hombre que descubrió que era sobrino de von Hindenburg y primo segundo del diablo. Pásame una rosa, cariño, y sírveme un último trago en aquella copa de cristal que está allá». Una vez escribí en los espacios vacíos de una guía los nombres de quienes estuvieron en casa de Gatsby aquel verano. La guía ya está muy vieja y a punto de desintegrarse por los pliegues. Su encabezamiento dice: «Esta guía es válida para el 5 de julio de 1922». Pero aún se pueden leer los nombres grises, y ellos les darán una mejor impresión que mis generalidades sobre quienes aceptaron la hospitalidad de Gatsby, pagándole el sutil tributo de hacérselos de la vista gorda. Vinieron en aquel entonces desde East Egg los Chester Beckers, los Litchi, un hombre de apellido Bunsen, a quien conocí en Yale, y un médico Webster Sivet, que se ahogó el verano pasado en Maine, y los Hornbeams, los Willie Voltaires, y todo un clan de apellido Blackbuck, que solía reunirse en una esquina y levantarle las narices como cabras a quien pasara a su lado. Los Ismays y los Christies, o mejor, Hubbard Auerbach y la esposa del señor Christie, y Edgar Beaver, cuyo cabello, según dicen, se tornó blanco como la nieve una tarde de invierno, sin la más mínima razón. Clarence Endive, procedente de East Egg, según recuerdo, solo vino una vez, de bombachos blancos, y tuvo una pelea en el jardín con un papanatas de apellido Etty. Desde un lugar más alejado de la isla vinieron los Hiddles y los O.R.P. Schraders, los Stonewall Jackson Abrams de Georgia, los Fishworth y los Ripley Snells. Snell estuvo allí 3 días antes de que lo metieran a la cárcel, y estaba tan ebrio que en el camino empedrado el automóvil de la esposa de Ulysses Sweat le pasó por encima de la mano derecha. También vinieron los Dancys, S. B. Whitebait, que ya tenía más de 60 años, Maurice A. Flink, los Hammerheads y Beluga, el importador de tabaco, y también las chicas de Beluga. De West Egg vinieron los Powell, los Mulreadys, Cecil Roebuck y Cecil Schoen. Gulick, el senador del estado, Newton Arkidd, que controlaba la Films par Excellence, Ecoust, Clyde Cohen, Don S. Schwartz, el hijo, y Arthur McCarthy, todos relacionados con el cine de una manera u otra. Y los Cadlips, los Benbergs y G. R. Muldoon, hermano de aquel Muldoon que más tarde estrangulara a su mujer. Da Fontano, el agente, también vino, y Ed Legros y James B. Ferret, alias Tripamala, los D. Jones y Ernest Lilly. Ellos venían a jugar cartas, y cuando Ferret entraba al jardín, quería decir que lo habían desplumado, y que la Associate Traction tendría que fluctuar con buen rendimiento el día siguiente. Un hombre de apellido Cliff Springer se mantenía allí tan a menudo y permanecía por tanto tiempo que lo apodaron el interno. Dudo que tuviera un hogar. Entre los teatreros estuvieron Gus Weiss, Horace O'Donovan, Lester Meyer, George Duckweed y Francis Bull. También de Nueva York vinieron los Crumbs, los Backinsons, los Denickers, Russell Betty, los Corrigans, los Kellehers, los Dewards, los Scullys, S. W. Belker, los Smirkes, los jóvenes Queens, divorciados hoy día, y Henry L. Palmetto, que se suicidó arrojándose al metro en Times Square. Benny McClenahan siempre llegaba con 4 chicas. Casi nunca eran las mismas en su persona física, pero se parecían tanto la una a la otra que daba la impresión de que ya hubieran estado aquí antes. Se me olvidan sus nombres, Jacqueline creo, o si no, Consuelo, Gloria, Judy o June, y sus apellidos eran o bien los melodiosos nombres de flores o de meses,
o los más serios de grandes capitalistas norteamericanos, cuyas primas, si se les presionaba, confesaban ser. Además de todos estos, puedo recordar que Faustina O'Brien estuvo allí al menos una vez, las jóvenes Baedeker y el joven Brewer, quien perdió la nariz de un disparo en la guerra, el señor Albrechtsberger y la señorita Haag, su prometida, Ardita Fitzpeters y el señor P. Hewitt, alguna vez jefe de la Legión Americana, la señorita Claudia Heep, con un hombre de quien se decía era su chofer, y un príncipe de alguna clase a quien llamábamos duque, y cuyo nombre, si es que alguna vez lo supe, lo he olvidado ya. Todas estas personas estuvieron en la casa de Gatsby aquel verano. A las 9, una mañana de finales de julio, el fabuloso carro de Gatsby subió dando tumbos hasta el empedrado caminito de mi casa y emitió un estallido melódico con su bocina de 3 notas. Era la primera vez que me visitaba. Aunque yo ya había ido a 2 fiestas suyas, había montado en su hidroplano y, haciendo caso a su insistencia, usaba a menudo su playa. «Buenos días, viejo amigo. Vas a almorzar conmigo hoy y pensé que era mejor que nos fuéramos juntos». Se estaba balanceando en el guardafangos de su auto con aquella agilidad de movimiento tan peculiar en Norteamérica, producto, supongo, de la ausencia de trabajos pesados o de rigidez al sentarse en la juventud, y de la gracia y forma de nuestros juegos, nerviosos y esporádicos. Esta costumbre que se le escapaba todo el tiempo a su manera puntilloso de ser, daba la apariencia de inquietud. Nunca se quedaba quieto del todo, se mantenía dando golpecitos con el pie en alguna cosa, o cerrando y abriendo la mano con impaciencia. Vio que observaba su carro con admiración. «Es bonito, ¿no, viejo amigo?» Se movió para permitirme una vista mejor. «¿No lo habías visto antes?» Yo sí lo había visto antes, ¿quién no? Era de un color crema subido, con el brillo del níquel, abultado aquí y allí, en toda su monstruosa longitud, con triunfantes cajas para sombreros, cajas para almuerzos y cajas de herramientas, y adornado por una serie de terrazas laberínticas de parabrisas que reflejaban una docena de soles. Sentado bajo varias capas de vidrio sobre una especie de invernadero de cuero verde, arrancamos hacia la ciudad. Yo había conversado con él unas 6 veces en el curso del mes anterior y había encontrado, para mi decepción, que tenía muy poco de qué hablar. La primera impresión que tuve de él, por tanto, fue la de una persona de posición social indefinida, que poco a poco se había desdibujado, volviéndose solamente el propietario de un recargado estadero vecino a mi casa. Y vino entonces aquel desconcertante viaje. No habíamos llegado aún al pueblo de West Egg antes de que Gatsby comenzara a dejar inacabadas sus elegantes oraciones, al tiempo que se daba palmaditas en la rodilla de su vestido color caramelo. «Ahora sí, viejo amigo», estalló sin mecha. «¿Qué opinas de mí?» Un tanto incómodo comencé a dar las evasivas genéricas que aquella pregunta se merece. «Pues te voy a contar algo de mi vida», me interrumpió. «No quiero que te lleves una mala impresión mía a causa de los cuentos que andan por allí». Era entonces consciente de las estrafalarias acusaciones que le daban sabor a las conversaciones en sus pasillos. «Te voy a decir la verdad, te lo juro». Su brazo derecho le ordenó de repente al castigo divino que estuviera listo. «Soy hijo de una adinerada familia del Oeste Medio, todos muertos ya. Crecí en Estados Unidos, pero me eduqué en Oxford. Desde hace muchos años, todos mis parientes se educan allí. Es una tradición familiar». Me miró de soslayo y comprendí por qué Jordan lo creía mentiroso. Dijo la frase «educado en Oxford» a toda carrera, o se la tragó o se ahogó con ella, como si lo hubiera estado molestando. Con esta vacilación toda su frase se vino al suelo y me pregunté si después de todo no habría algo un poco siniestro en él. «¿De qué parte del Oeste Medio?», pregunté sin darle mucha importancia. «De San Francisco». «Ya veo».
Mis padres murieron y me quedó una buena cantidad de dinero. Su voz se hizo grave, como si aún lo persiguiera el recuerdo de la súbita extinción de un clan. Aunque por un momento sospeché que me tomaba el pelo, una mirada que le dirigí me convenció de lo contrario. Después de eso, viví como un rajá en las capitales de Europa, París, Venecia, Roma, coleccionando joyas, más que todo rubíes, haciendo casa mayor, pintando a ratos, solo para mí, y tratando de olvidar algo muy triste que me había acontecido tiempo atrás. Haciendo un esfuerzo logré contener la risa de incredulidad. Las frases mismas eran expresadas con tan poca sustancia que no evocaban imagen alguna, salvo la de un personaje de turbante, sudando acerrín por cada poro, mientras perseguía algún tigre por el Bois de Boulogne. Y entonces llegó la guerra, viejo amigo. Fue un gran alivio, e hice cuanto pude para morir. Pero parece que la mía fuera una vida encantada. Cuando comenzó, acepté una comisión como teniente primero. En el bosque de Argonne llevé a 2 destacamentos de ametralladoras hasta tan lejos que había media milla de brecha a cada lado de nosotros, que la infantería no podía franquear. Allí permanecimos 2 días con sus noches, 130 hombres con 16 ametralladoras Lewis, y cuando la infantería subió por fin, encontró las insignias de 3 divisiones mayores alemanas entre las pilas de muertos. Me promovieron a mayor y todos los gobiernos aliados me condecoraron, incluso el de Montenegro. ¡Ja! El pequeño Montenegro enclavado en el mar Adriático. El pequeño Montenegro elevó las palabras y les hizo un gesto de afirmación, con una sonrisa en la que abarcaba la difícil historia del lugar y simpatizaba con las valientes luchas de sus habitantes. Con ella mostraba que apreciaba bien las circunstancias nacionales que lo habían hecho merecedor de un tributo por parte del pequeño corazoncito de Montenegro. Mi incredulidad quedó aplastada por la fascinación. Era como hojear a la carrera una docena de revistas. Metió su mano al bolsillo y un pedazo de metal, colgando de una cinta, cayó a la palma de la mía. Esta es la de Montenegro. Para mi sorpresa, el objeto tenía cara de ser legítimo. Orderi de Danilo, decía la leyenda circular. Montenegro, Nicolás Rex. Voltéala. Al señor Gatsby, leí, por su valor extraordinario. He aquí otro artículo que siempre llevo conmigo, un recuerdo de los días de Oxford. Fue tomada en la Trinity Quad. El hombre que está a mi izquierda es el conde de Doncaster. Era una fotografía de una docena de jóvenes en chaquetas livianas, moviéndose en una arcada a través de la cual se veía una cantidad de torrecillas. Allí se encontraba Gatsby más joven, pero no mucho, con un palo de cricket en la mano. Entonces todo era cierto. Vi las pieles de flamantes tigres en su palacio del Gran Canal. Lo vi abriendo un estuche de rubíes para calmar, con sus profundidades iluminadas de carmesí, los anhelos de su roto corazón. «Hoy te voy a pedir un favor muy grande», dijo metiendo otra vez los objetos en su bolsillo con gran satisfacción. «Y por eso creí mejor que supieras algunas cosas sobre mí. No quería que pensaras que soy un don nadie. Mira, me mantengo casi siempre entre extraños, porque voy de un lugar a otro, tratando de olvidar una triste historia. Ya la escucharás más tarde». «¿En el almuerzo?» «No, esta tarde. Por casualidad me enteré de que vas a salir con la señorita Baker a tomar el té». «No me digas que estás enamorado de ella». «No, viejo amigo, no lo estoy. Pero la señorita Baker ha tenido la amabilidad de consentir en hablar contigo sobre este asunto». No tenía la menor idea de qué sería este asunto, pero me sentía más molesto que interesado. No había invitado a Jordan a tomar el té con el objetivo de hablar sobre el señor Jay Gatsby. Estaba convencido de que el favor sería algo totalmente fantástico, y por un momento me pesó haber puesto la planta del pie en su superpoblado prado. No quiso adelantar nada. Mientras más cerca estábamos de la ciudad, más crecía su corrección. Pasamos por Port Roosevelt, donde echamos un vistazo a los transatlánticos de fajón rojo, y recorrimos la calle sin pavimento de la barriada, bordeada con atiborrados cafés decorados con el apagado oro de principios de siglo. Entonces se abrió, al lado y lado, el Valle de las Cenizas, y al pasar pude ver por un instante la figura de la señora Wilson trabajando en la bomba con jadeante vitalidad.
Con los guardabarros extendidos como alas, pasamos volando a la mitad de Long Island City. Solo la mitad, pues cuando estábamos dando vueltas entre los pilares del paso elevado, oí el ron-ron familiar de una motocicleta y vi a un policía correr frenético a nuestro lado. «Tranquilo, viejo amigo», gritó Gatsby. Disminuimos la velocidad. Sacó una tarjeta blanca de su billetera y se la agitó al policía en los ojos. «Tiene razón», aceptó el policía, tocándose la punta de la gorra. «La próxima vez ya lo reconoceré, señor Gatsby. Discúlpeme». ¿Qué era eso? ¿La foto de Oxford? Alguna vez tuve la oportunidad de hacerle un favor al comisario y cada año me envía una tarjeta de Navidad. Nos montamos al gran puente, con la luz del sol a través de las vigas produciendo un parpadeo constante sobre los autos en movimiento, con la ciudad que se levantaba al otro lado del río como hecha de montículos y cubos de azúcar blancos, construida por el deseo con dineros no olorosos. La ciudad vista desde el puente de Queensboro es siempre una ciudad vista por primera vez, que promete un primer atisbajo salvaje a todo el misterio y la belleza del mundo. Un muerto se nos pasó en un carro mortuorio, atiborrado de flores, seguido por 2 autos con las persianas abajo y por otros más animados para los amigos. Los amigos nos miraron con los ojos trágicos y los labios superiores cortos típicos del sureste de Europa, y me alegré de que la visión del espléndido carro de Gatsby estuviera incluida en su sombrío día santo. Cuando atravesamos la isla de Blackwell, una limusina se nos adelantó. La manejaba un chofer blanco y adentro iban 3 negros muy a la moda, 2 tipos y una joven. Me reí en voz alta cuando la yema de sus ojos se volteó hacia nosotros en altiva rivalidad. Cualquier cosa puede acontecer una vez nos bajemos de este puente, pensé. Cualquier cosa. Aún a Gatsby podía sucederle, sin que causara mayor asombro. Tarde bulliciosa. En un sótano bien ventilado de la calle 42, me encontré con Gatsby para almorzar. Parpadeé para quitarme el resplandor de la calle, y mis ojos lo detectaron en la oscuridad de la antesala, hablando con otro hombre. «Señor Carroway, este es mi amigo Wolfsheim». Un judío bajito y de nariz aplastada alzó su cabezota y me miró con 2 finos y exuberantes crecimientos de pelo en cada fosa nasal. Al cabo de un rato descubrí sus ojillos en la penumbra. «Entonces le di una mirada», dijo el señor Wolfsheim, dándome un fuerte apretón de mano. «¿Y qué crees que hice?» «¿Qué?», indagué cortésmente. Era evidente que no se dirigía a mí, porque dejó caer mi mano y apuntó hacia Gatsby con su expresiva nariz. «Le entregué el dinero a Catspaw y le dije, está bien, hombre, no le des ni un peso hasta que se calle la boca». En ese mismo punto, se calló. Gatsby nos asió por el brazo a cada uno y se adentró en el restaurante. Allí, el señor Wolfsheim se tragó la frase que estaba comenzando a decir y cayó en un ensimismamiento sonámbulo. «¿Whisky con hielo?», preguntó el jefe de los meseros. «Es un buen restaurante este», dijo el señor Wolfsheim, mirando a las ninfas presbiterianas del techo. «Pero me gusta más el de enfrente». Sí, whisky con hielo», aceptó Gatsby, y entonces le dijo al señor Wolfsheim. «Hace demasiado calor allá». «Es caliente y pequeño, sí, pero lleno de recuerdos». «¿Qué lugar es?» «El viejo metrópoli». «El viejo metrópoli. Lleno de rostros muertos y ausentes, lleno de amigos idos ya para siempre. No olvidaré mientras viva la noche en que mataron a Rosie Rosenthal allí. Éramos 6 en la mesa, y Rosie comió y bebió cantidades aquella tarde. Casi al amanecer, el mesero, con un aspecto raro, se le acerca y le dice que alguien quiere hablar con él afuera. «Voy», dice Rosie, y comienza a levantarse, pero yo le obligo a sentarse de nuevo. «Que entren esos bastardos si te necesitan, Rosie. Por ninguna razón te vas a mover de este cuarto». Eran las 4 de la mañana ya, y si hubiéramos levantado la persiana, podríamos haber visto la luz. «¿Y salió?»,
Desde luego. La nariz del señor Wolfsheim brillaba de indignación hacia mi lado. Ya en la puerta se da la vuelta y dice: «No dejen que el mesero se lleve el café». Salió entonces al andén, le dispararon 3 veces en el estómago y se marcharon. 4 de ellos fueron electrocutados, dije recordándolo. 5, contando a Becker. Volvió hacia mí con interés las fosas nasales. Entiendo que busca usted una conexión de negocios. La yuxtaposición de aquellos 2 comentarios era sorprendente. Gatsby respondió por mí. No, este no es el hombre. ¿No? El señor Wolfsheim pareció desilusionarse. Es solo un amigo. Te dije que sobre aquello hablaríamos algún otro día. Perdóname, me equivoqué de persona. Llegó una picada suculenta y el señor Wolfsheim, olvidando la atmósfera más sentimental del viejo metrópole, se dedicó a comer con feroz finura, mientras sus ojos se paseaban con gran lentitud por todo el cuarto. Contempló el arco volviéndose a inspeccionar a la gente que había detrás suyo. Creo que de no haber estado yo presente, hubiera mirado incluso debajo de nuestra propia mesa. «Déjame que te diga algo, viejo amigo», dijo Gatsby inclinándose hacia mí. «Temo que te hice enojar un poco esta mañana en el auto». De nuevo esgrimió aquella sonrisa, pero esta vez no me conquistó con ella. «Detesto los misterios, y no comprendo por qué no vienes a mí con franqueza y me dices qué es lo que deseas. ¿Por qué tiene que pasar a través de la señorita Baker?» No es nada clandestino. La señorita Baker es una magnífica deportista, como sabes, y jamás haría nada incorrecto. De repente miró el reloj, se sobresaltó y salió corriendo del cuarto, dejándome a mí con el señor Wolfsheim. «Tiene que hacer una llamada telefónica», dijo el hombre siguiéndole con los ojos. «Buen muchacho, ¿no? Agradable a la vista y un perfecto caballero». «Sí». «Y es egresado de Oxford». «Oh». «Estuve en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. ¿Ha oído hablar usted de ella, claro?» «Sí, he oído hablar de ella». «Es una de las más famosas del mundo». «¿Conoce usted a Gatsby desde hace mucho?» «Desde hace varios años», contestó con voz agradecida. «Tuve el placer de conocerlo apenas terminada la guerra, pero supe que había encontrado un hombre de casta cuando apenas había hablado con él 1 hora nada más. Me dije entonces, es la clase de persona a quien uno le gustaría invitar a su casa para presentárselo a su mamá y a su hermana». «Veo que estás mirando mis mancornas». No lo estaba haciendo, pero ahora sí las miré. Estaban hechas de unos pedazos de marfil que me eran extrañamente familiares. «Los más finos especímenes de molares humanos». «Vaya, es una idea interesante». «Sí». Le dio un tirón a las mangas bajo su saco. «Sí, Gatsby es muy correcto en su relación con las mujeres. No se le pasaría por la cabeza echarle el ojo a la mujer de un amigo». Cuando el objeto de su confianza instintiva hubo regresado a la mesa para sentarse, el señor Wolfsheim bebió su café de un trago y se levantó. «Estaba delicioso el almuerzo, y ya me les voy a ir a ustedes, jóvenes, antes de que deje de ser bienvenido». «No te apresures, Mayer», dijo Gatsby sin entusiasmo. El señor Wolfsheim levantó la mano como dándonos una especie de bendición. «Son ustedes muy amables, pero pertenezco a otra generación. Quédense sentados aquí y hablen de sus deportes, de sus mujeres y de sus...» Reemplazó el sustantivo imaginario con otro ademán de la mano. «En cuanto a mí, yo ya tengo 50 años y no los voy a seguir molestando». Cuando nos dio la mano y se volvió, su trágica nariz temblaba. Me preguntó si había dicho algo que lo pudiera haber ofendido. «A rato se pone muy sentimental», explicó Gatsby. «Está en uno de esos días. Es todo un personaje aquí en Nueva York, un residente extranjero en Broadway. ¿Pero él quién es? ¿Es un actor?» «No». «¿Un dentista?» «¿Mayer Wolfsheim?» «No, es un jugador». Vaciló, para después agregar con toda tranquilidad: «Es el hombre que arregló la Serie Mundial de 1919.
¿Arregló la Serie Mundial? La idea me dejó pasmado. Claro que recordaba que en 1919 la serie había sido arreglada, pero de habérseme ocurrido pensar en aquello, hubiese creído que era algo que simplemente sucedió, el final de alguna cadena inexorable. No se me habría pasado por la mente que un hombre pudiera jugar con la buena fe de 50 millones de personas, con la misma tenacidad de un ladrón que viola una caja fuerte. ¿Cómo se las arregló para hacerlo?, pregunté un minuto después. Sencillamente vio la oportunidad. ¿Y por qué no está en la cárcel? No lo pueden apresar, viejo amigo. Es un hombre astuto. Insistí en pagar la cuenta. Mientras el mesero me traía el cambio, alcancé a ver a Tom Buchanan al otro lado del congestionado recinto. Ven conmigo un segundo, tengo que saludar a alguien. Al vernos, Tom se incorporó de un salto y avanzó unos pasos en dirección nuestra. ¿Dónde te has metido?, preguntó con interés. Daisy está furiosa porque no has vuelto. Le presento al señor Gatsby, señor Buchanan. Se dieron un breve apretón de manos y una tensa y extraña turbación pareció inundar el rostro de Gatsby. De todos modos, ¿cómo has estado? ¿Por qué viniste hasta tan lejos para comer? Almorcé con el señor Gatsby. Me volví hacia Gatsby, pero ya no estaba allí. Un día de octubre en 1917, decía Jordan Baker aquella tarde en el Hotel Plaza, sentada muy tiesa en una silla de espaldar rígido en el jardín del té. Iba yo caminando de un lado a otro, a ratos en el césped, otros en la acera. Me sentía mejor en el césped porque tenía unos zapatos ingleses con carramplones que mordían la tierra suave. Llevaba una falda escocesa nueva que se elevaba un poco con el viento, y cuando esto sucedía, se ponían rígidas las banderas rojas, blancas y azules del frente de las casas, y decían "ba, ba, ba", con desaprobación. La más grande de las banderas, en el más grande de los céspedes, pertenecía a la casa del padre de Daisy. Ella tenía solo 18 años, 2 más que yo, y era, de sobra, la mujer más popular de todo Louisville. Se vestía de blanco y tenía un auto deportivo. Todo el día repicaba el teléfono de su casa, y los entusiasmados oficiales de Camp Taylor se peleaban por el privilegio de monopolizar su noche, tan siquiera una hora. Aquella mañana, cuando yo pasaba por el frente de su casa, su deportivo blanco estaba junto al andén y ella conversaba con un joven teniente a quien yo jamás había visto. Estaban tan embelesados el uno al otro que solo me vieron cuando me encontraron a 5 pies de distancia. «Hola, Jordan», me llamó ella intempestivamente. «Ven, por favor». Me halagó que quisiera hablar conmigo, porque entre todas las chicas mayores era a ella quien más admiraba. Me preguntó si iba a ir a la Cruz Roja a hacer vendajes. Si iba a ir. ¿Quería entonces hacerle el favor de decirles que ella no podía ir ese día? Mientras hablaba, el oficial miraba a Daisy en la forma en que cada chica quiere ser mirada alguna vez, y como me pareció tan romántico, recuerdo el incidente desde aquel entonces. Su nombre era Jay Gatsby, y no volví a posar mis ojos en él durante 4 años, después de aquello. En Long Island no me había dado cuenta de que se trataba del mismo hombre. Estábamos en el año 17. Ya para el año siguiente, yo también tenía algunos enamorados y había comenzado a jugar en torneos. Por eso, no veía a Daisy a menudo. Ella salía con un grupo un poco mayor, cuando lo hacía. Locos rumores circulaban acerca de ella, que su madre la había encontrado empacando su maleta una noche invernal para irse a Nueva York, a despedir al marinero que se marchaba a ultramar. Lograron evitar que se fuera, pero dejó de hablarle a su familia por varias semanas. Después de eso, no volvió a meterse más con los soldados, solo con algunos jóvenes de la ciudad, miopes y de pie plano, que no habían sido recibidos en el ejército. Para el otoño siguiente, ya estaba otra vez contenta como siempre. Después del armisticio, se había presentado en sociedad y en febrero se decía que estaba comprometida con un hombre de Nueva Orleans. En junio se casó con Tom Buchanan
de Chicago, en la ceremonia más pomposa que hubiera conocido Louisville jamás. Él bajó con 100 personas en 4 vagones privados y alquiló todo un piso del Hotel Mulbach. La víspera de la boda le regaló un collar de perlas avaluado en $350,000. Yo fui dama de honor. Llegué a su cuarto 1 hora antes de la cena nupcial y la encontré sobre la cama, luciendo tan hermosa como la noche de junio en su vestido de flores, y tan ebria como una cuba. Tenía una botella de Sauterne en una mano y una carta en la otra. «Felicítame», farfulló. «Jamás había bebido antes, pero... ¡oh, cuánto lo disfruto!» «¿Qué te pasa, Daisy?» Yo estaba asustada, te lo aseguro. Nunca había visto a una chica en un estado así. «Aquí, quería...» Buscó a tientas en una papelera que tenía consigo en la cama y sacó el collar de perlas. «Llévalas abajo y devuélveselas a quien pertenezca. Diles a todos que Daisy cambió de parecer. Daisy cambió de parecer». Comenzó a llorar. Lloró y lloró. Yo me fui corriendo y llamé a la criada de su madre, y cerramos la puerta con llave y le dimos un baño frío. No quería soltar la carta. Se la llevó consigo a la bañera y la volvió una pelota húmeda. Y solo me dejó ponerla en la jabonera cuando vio que se estaba disolviendo como la nieve. Pero no dijo nada más. Le dimos sales de amonio, le pusimos hielo en la frente, volvimos a meterla en el vestido, y media hora más tarde, cuando salimos del cuarto, las perlas estaban en su cuello y el incidente había pasado. Al día siguiente a las 5, se casó con Tom Buchanan sin el más mínimo temblor y salió para un crucero de 3 meses por los mares del sur. Yo los vi en Santa Bárbara a su regreso y pensé que jamás había conocido a una chica tan loca por su esposo. Si él abandonaba el cuarto por un minuto, ella miraba inquieta a su alrededor y decía: «¿Dónde está Tom?». Y se le ensombrecía el rostro de preocupación hasta que lo veía en la puerta de nuevo. Solía sentarse en la arena con la cabeza de él sobre su regazo por horas, acariciándole los ojos con los dedos y mirándolo con insondable delicia. Era enternecedor verlos juntos. A uno le daban ganas de reír, de turbación y de dicha. Esto sucedía en agosto. Una semana después de que yo me fuera de Santa Bárbara, Tom chocó contra un camión en el camino de Ventura una noche y se desprendió la llanta delantera del carro. La mujer que iba con él también salió en la prensa porque se quebró un brazo. Era una de las mucamas del hotel de Santa Bárbara. En abril del año siguiente, Daisy tuvo a su hijita y se marcharon a Francia por 1 año. Yo los vi una primavera en Cannes y luego en Deauville. Más tarde regresaron a Chicago para quedarse del todo. Daisy fue muy popular en Chicago, como bien lo sabes. Andaba con un grupo que vivía a 1000, todos ellos jóvenes, acaudalados y locos, y salió con la reputación absolutamente intacta. Quizá porque no bebe. Es una ventaja estar en sano juicio en medio de tomadores. Uno puede cuidarse de lo que dice y además programar cualquier pequeña irregularidad propia en momentos en que los otros están tan ciegos que no ven o no les importa. Es posible que Daisy nunca le hubiera sido infiel a Tom, y sin embargo, hay algo en esa voz suya. Pues bien, hace como 6 semanas, escuchó el nombre de Gatsby por primera vez en años. Fue cuando yo te pregunté, ¿recuerdas?, si conociste a Gatsby en West Egg. Después de que te marchaste, subió a mi cuarto, me despertó y me dijo: «¿Cuál Gatsby?». Y cuando se lo describí, estaba medio dormida. Me dijo en la voz más extraña que debía ser el mismo que había conocido antes. No fue sino hasta en aquel momento cuando relacioné a este Gatsby con el oficial de su deportivo blanco. Cuando Jordan Baker hubo terminado de contar toda esta historia, hacía 1 hora habíamos abandonado el Plaza e íbamos en una victoria por todo el Central Park. El sol se había puesto tras los altos edificios donde viven las estrellas de cine en las calles de la 50 Oeste, y las voces claras de las niñas, reunidas a esta hora como grillos en el césped, se imponían sobre el caliente atardecer. El jeque de Arabia soy, cuando estés dormida hoy,
En tu carpa entraré, y tu amor me robaré. Qué extraña coincidencia, dije. No fue una coincidencia. ¿Cómo que no? Gatsby compró esta casa solo para tener a Daisy al otro lado de la bahía. Entonces no aspiraba solo a las estrellas aquella noche de junio. En ese momento Gatsby cobró vida para mí, expulsado de repente del útero de su esplendor sin propósito. Él desea saber si tú invitarías a Daisy a tu casa una tarde y entonces lo dejarías pasar. La modestia de su petición me impresionó. Había esperado 5 años y había adquirido una mansión en la que brindaba luz a las polillas pasajeras, con el objetivo de que pudiera pasar una tarde al jardín de un extraño. ¿Era tan necesario que yo conociera todo esto antes de que se atreviera a pedirme un favor tan pequeño como este? Tiene temor. Ha esperado mucho tiempo. Pensó que te podías ofender. Como ves, es un tipo sano en medio de todo. Algo me preocupaba. ¿Por qué no te pidió a ti que arreglaras el encuentro? Él quiere que ella conozca su casa, y la tuya queda enseguida. Ah. Creo que él albergaba una pequeña esperanza de verla venir un día a alguna de sus fiestas, pero ella nunca lo hizo. Comenzó entonces a preguntarle a la gente de modo informal si la conocían, y yo fui la primera que encontró. Esto sucedió la noche que me mandó a ir donde él en la fiesta, y no te imaginas la manera tan complicada que se ideó para lograrlo. Yo por supuesto le insinué enseguida un almuerzo en Nueva York, y pensé que iba a enloquecer. No deseo hacer nada que esté mal hecho, decía una y otra vez. Solo quiero verla en la casa vecina. Cuando le conté que tú eras un amigo muy especial de Tom, comenzó a abandonar la idea. No sabe mucho de él, aunque dice que ha leído los diarios de Chicago por años, solo por la posibilidad de encontrar en ellos el nombre de Daisy. Ya estaba tan oscuro, y mientras pasábamos bajo un puentecito, puse mi brazo alrededor de los hombros dorados de Jordan. La atraje hacia mí y la invité a cenar. De repente había dejado de pensar en Daisy y en Gatsby, para hacerlo en esta mujer limpia, dura y limitada, que manejaba un escepticismo universal y se recostaba con garbo justo entre el círculo de mi brazo. Con una especie de emoción vehemente, comenzó a sonar en mis oídos una frase. Existen tan solo los perseguidos y los perseguidores, los ocupados y los ociosos. Y Daisy tiene que hacer algo en la vida, me susurró Jordan. ¿Desea ella verlo a él? Ella no sabe de esto. Gatsby no desea que lo sepa. Tu trabajo consiste solo en invitarla a tomar el té. Pasamos por una barrera de árboles oscuros y luego por la fachada de la calle 59. Un rayo de luz, delicada y pálida, llenaba de esplendor el parque. A diferencia de Gatsby y de Tom Buchanan, no tenía yo una mujer cuyo rostro, separado del cuerpo, flotara por entre las oscuras cornisas y los avisos cegadores. Y entonces atraje a esta chica hacia mí y la estreché en un abrazo. Su pálida y displicente boca sonrió, y la atraje aún más, esta vez hacia mi rostro. Sometimes I picture how life had been in Paris or New York or Shanghai.